¿Qué es una GPU? Es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos y aplicaciones 3D interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, la unidad central de procesamiento, CPU, puede dedicarse a otro tipo de cálculos, como la inteligencia artificial o los cálculos mecánicos en el caso de los videojuegos. La GPU implementa ciertas operaciones gráficas llamadas primitivas, optimizadas para el procesamiento gráfico. Una de las primitivas más comunes para el procesamiento gráfico en 3D es el anti-aliasing, que suaviza los bordes de las figuras para darles un aspecto más realista. Adicionalmente existen primitivas para dibujar rectángulos, triángulos, círculos y arcos. Las GPUs actualmente disponen de gran cantidad de primitivas, buscando mayor realismo en los efectos. Una muestra del poder de la GPU es la comparación que se hace del videojuego Saboteur, en dos casos diferentes donde se usa y no se usa el anti-aliasing. Como podrán ver, en la imagen muestra que se hace un zoom de 300%, del lado izquierdo de la consola Xbox 360 y del lado derecho en el PlayStation 3. En el PlayStation 3 es donde se usa el poder de la GPU. ¿Qué es CUDA? CUDA son las siglas de Compute Unified Device Architecture, arquitectura unificada de dispositivos de cómputo, que hace referencia tanto a un compilador como a un conjunto de herramientas de desarrollo creadas por NVIDIA, que permiten a los programadores usar una variación del lenguaje de programación C para codificar algoritmos en GPU de NVIDIA. La introducción del modelo de programación CUDA fue propuesta por NVIDIA en el año de 2007. Este modelo permitió abandonar la programación de bajo nivel, ya que CUDA se presenta como una extensión del lenguaje de programación C++. A modo de resumen, se puede decir que CUDA presenta un modelo de 3 capas. Hardware, a través de un manejador de dispositivo que se incorpora al núcleo del sistema operativo y utilitarios de control. Programación a través de una API de programación que facilita el desarrollo de programas que utilicen la tecnología. Bibliotecas que implementan funciones específicas de álgebra lineal y transformaciones de Fourier. CUDA intenta explotar las ventajas de las GPUs frente a las CPUs de propósito general, utilizando el paralelismo que ofrecen sus múltiples núcleos, que permiten el lanzamiento de un altísimo número de hilos simultáneos. Por ello, si una aplicación está diseñada utilizando numerosos hilos que realizan tareas independientes, ¿qué es lo que hacen las GPUs al procesar gráficos? Una GPU podrá ofrecer un gran rendimiento en campos que podrían ir desde la biología computacional a la criptografía, por ejemplo.
Ejemplo de flujo de procesamiento CUDA. Número 1. Se copian los datos de la memoria principal a la memoria de la GPU. Punto número 2. La CPU encarga el proceso de la GPU. Punto número 3. La GPU lo ejecuta en paralelo en cada núcleo. Punto número 4. Se copia el resultado de la memoria de la GPU a la memoria principal. Ventajas de CUDA. CUDA presenta ciertas ventajas sobre otros tipos de computación sobre GPU utilizando APIs gráficas, las cuales son lecturas dispersas. Se pueden consultar cualquier posición de memoria. Memoria compartida. CUDA pone a disposición del programador un área de memoria de 16 kilobits o 48 kilobits en la serie Fermi, que se compartirá entre edad de threads. Dado su tamaño y su rapidez, puede ser utilizado como caché. Lecturas más rápidas de y hacia la GPU, y soporte para enteros y operadores a nivel de bit, entre otros. Las limitaciones de CUDA. No se puede utilizar recursividad, punteros a funciones, variables estáticas dentro de funciones o funciones con un número de parámetros variable. No está soportado el renderizado de texturas. En precisión simple no soporta números desnormalizados o nans. Pueden existir cuellos de botella entre la CPU y la GPU por los anchos de banda de los buses y sus latencias. Los threads, por razones de eficiencia, deben lanzarse en grupos de al menos 32, con miles de hilos en total. Arquitectura de la GPU. Una GPU está altamente segmentada, lo que indica que posee grandes cantidades de unidades funcionales. Estas unidades funcionales se pueden dividir principalmente en dos: aquellas que procesan vértices y aquellas que procesan píxeles. Por tanto, se establece el vértice y el píxel como las principales unidades que maneja la GPU. Adicionalmente, y no con menos importancia, se encuentra la memoria. Esta destaca por su rapidez y va a jugar un papel relevante a la hora de almacenar los resultados intermedios de las operaciones y las texturas que se utilicen. Inicialmente, a la GPU le llega la información de la CPU en forma de vértices. El primer tratamiento que reciben estos vértices se realiza en el Vertex Shader. Aquí se realizan transformaciones como la rotación o el movimiento de las figuras. Tras esto, se define la parte de estos vértices que se va a ver, clipping, y los vértices se transforman en píxeles mediante el proceso de rasterización. Estas etapas no poseen una carga relevante para la GPU. Donde sí se encuentra el principal cuello de botella del chip gráfico es en el Pixel Shader. Aquí se realizan las transformaciones referentes a los píxeles, tales como la aplicación de texturas. Cuando se ha realizado todo esto, y antes de almacenar los píxeles en la caché, se aplican algunos efectos como el anti-aliasing, blending y el efecto niebla. Otras unidades funcionales, llamadas ROP, toman la información guardada en la caché y preparan los píxeles para su visualización. También pueden encargarse de aplicar algunos efectos. Tras esto, se almacena la salida en el frame buffer. Ahora, hay dos opciones: o tomar directamente estos píxeles para su representación en un monitor digital, o generar una señal analógica a partir de ellos para monitores analógicos. Si son monitores analógicos, cabe recalcar que han de pasar por un DAC, un convertidor analógico digital, para ser finalmente mostrados en pantalla. Historia de la GPU como procesador de cálculo. Los chips gráficos empezaron como procesadores gráficos de funciones fijas, pero se hicieron cada vez más programables y potentes desde el punto de vista computacional, lo que permitió a Nvidia introducir la primera GPU. Entre los años 1999 y 2000, científicos del sector informático y de otras disciplinas empezaron a utilizar las GPUs para acelerar diversas aplicaciones científicas. Fue el nacimiento de un nuevo concepto denominado GPU o GPU de propósito general. Aunque los usuarios conseguían un rendimiento sin igual,
por encima de 100x con respecto a la GPU, en algunos casos. El problema era que las GPU precisaban el uso de APIs de programación de gráficos como OpenGL y CG al programar para las GPU. Eso limitaba el acceso a la enorme capacidad de los GPU en el campo científico. Ahí está. NVIDIA se dio cuenta del potencial que suponía aportar este rendimiento a toda la comunidad científica, de modo que invirtió para que la GPU fuera totalmente programable, y ofreció un proceso totalmente transparente para desarrolladores con lenguajes familiares como C, C++ y Fortran. La importancia del cálculo con GPU crece cada vez más rápido. Actualmente, algunas de las supercomputadoras más rápidas del mundo aprovechan las GPU para conseguir descubrimientos científicos. 600 universidades en todo el mundo enseñan computación paralela utilizando GPU NVIDIA y centenares de miles de desarrolladores utilizan las GPU. Existen tres niveles de tarjetas gráficas NVIDIA: las de bajo nivel, que son de juegos, las de nivel intermedio para desarrollo, y las de alto desempeño, como las tarjetas Tesla. ¿Qué es el GPU Computing? GPU Computing es el uso de la GPU, unidad de procesamiento gráfico, junto con una CPU para acelerar operaciones de cálculo científico o técnico de propósito general. Después de que NVIDIA sentara las bases hace 5 años, el cálculo en la GPU se ha convertido rápidamente en un estándar del que disfrutan millones de usuarios de todo el mundo, y que emplean prácticamente todos los proveedores de ordenadores. El cálculo en la GPU ofrece un rendimiento de aplicaciones sin igual al descargar en la GPU las partes de la aplicación que requieren gran capacidad computacional, mientras que el resto del código sigue ejecutándose en la CPU. Desde la perspectiva del usuario, las aplicaciones simplemente se ejecutan más rápido. Una CPU-GPU constituye una potente combinación, porque la GPU está formada por varios núcleos optimizados para el procesamiento en serie, mientras que la GPU consta de millares de núcleos más pequeños y eficientes, diseñados para el rendimiento en paralelo. Las partes en serie del código se ejecutan en la CPU, mientras que las paralelas se ejecutan en la GPU. Aplicaciones. Investigadores británicos y tailandeses utilizan las GPU NVIDIA Tesla para combatir el virus H1N1. El uso de simulaciones por ordenador ha permitido a un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y las universidades de Banzhou-Tech, Chao Phraya, Rashabad y Chulalongkorn de Bangkok, observar cómo estas mutaciones pueden causar cambios en la química y en la estructura biológica de una enzima esencial del virus, lo que ha revelado por primera vez el mecanismo de resistencia de los antigripales existentes. Gracias a este hallazgo, será posible identificar formas de diseñar nuevos fármacos capaces de hacer frente a estas mutaciones y posiblemente reducir las cifras de incidencia y mortalidad de futuras epidemias. Mediante el uso de un pequeño clúster equipado con GPU NVIDIA Tesla, en las que se ejecutan simulaciones avanzadas basadas en la aplicación de dinámica molecular AMBER, el equipo de investigación descubrió el mecanismo de resistencia del H1N1 en la mitad de tiempo y utilizando una quinta parte de los recursos del servidor que habían necesitado si hubiesen utilizado un clúster basado exclusivamente en CPU.
¿Qué es la GPU Sim Cluster de NVIDIA? Vienen tres versiones que tienen las siguientes características: nodos GPU 4, 8 más 1 y 18 más 1 respectivamente. Nodos CPU, dos nodos QSMIR a 2.66 GHz en las tres versiones. Memoria por nodo, 24 GB en el modelo 1 y 48 en los otros dos. Conexión InfiniBand, almacenamiento de 1 y 2 TB respectivamente, alcanzando velocidades de 10, 20 y hasta 42 teraflops en cada una de las tres versiones.